Hola, ¿cómo andan? Oigan, ¿a ustedes hasta dónde los ha llevado su vocación? La que ustedes tengan, ¿eh? Se los pregunto porque hay personas a las que su vocación, el amor por lo que hacen, las hace llegar mucho, muy lejos de su zona de confort. Son capaces de colocarse incluso en medio de una guerra. Y no una vez, muchas veces. Es el caso del extraordinario periodista con el que voy a platicar hoy, que es un referente, casi una leyenda. Alberto Peláez. Estás a punto de ver una entrevista que espero que te guste. Si es la primera vez que entras a mi señal online, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que sepas cada que subimos una entrevista nueva. Ahora sí, vamos allá. Alberto, qué placer que nos tomes la llamada, qué gusto que aceptes esta comunicación con nosotros. ¿Cómo estás? No, al contrario, Chucho, muchas gracias. Pues, encantado de estar con vosotros y de una u otra manera, pues hombre, estar más cerca de Nayarit, ¿no? Que es un estado que quiero mucho, como quiero mucho realmente todo el país, toda la República. Oye, Alberto, hablaba yo acerca de la pasión, de tu pasión por el periodismo que está incrustada en la estructura de tu ADN, digo, porque tú naciste, ¿no? En un ambiente lleno de información, de noticias. Tuviste a tu maestro, tu primer maestro de periodismo en casa y desde que naciste, ¿no? Sí, fíjate que nosotros somos 5 hermanos y cada uno tiró pues por ramas distintas en la vida, ¿no? Y yo vi desde que era muy niño, Jesús, yo veía cómo se transpiraba la información en casa y cómo se vivía un ambiente, pues hombre, de mucha libertad en tiempos de Franco. En casa había una librería muy amplia, muy exhaustiva, y mi padre pues nos enseñó lecturas de Ortega y Gasset, de la España invertebrada, en aquel entonces que, pues estamos hablando de principios de los años 70, Uh-huh. y todo eso, pues claro, quedó muy impregnado en mí, ¿no? En mí y en mis hermanos. Y yo le decía, un día le dije a mi padre, siendo yo muy niño, oye, papá, ¿pero tú qué es lo que haces? Y mi padre me dijo, yo, hijo, cuento cuentos, pero que son de verdad. Y entonces dije, pues yo quiero ser como él, ¿no? Y así es como empecé a mamar el periodismo, pues yo le acompañaba a mi padre siempre tanto en la radio, en Radio Madrid, que hacía muchas cosas, como luego ya en la televisión mexicana, y bueno, pues yo le acompañaba a los reportajes y aquello me gustaba mucho, ¿no? No sé si era mi pasión, porque no sé realmente qué es eso de la pasión, pero era algo que me traía mucho y de lo que sí sabía desde el principio es que yo quería ser periodista. No, nunca me imaginé que luego sería corresponsal de guerra y ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso ya fue después. Pero siempre supe que yo quería ser periodista como era mi padre Jesús. Y justamente hablando de la guerra, pues tú has estado ahí en muchas ocasiones. Para allá te han llevado los caminos del periodismo. ¿Cómo te cambia como persona y como profesional estar ahí en medio de todas esas calamidades que representa una guerra, Alberto? Bueno, yo creo que podríamos decir que hay una inflexión, hay un antes y un después en mi vida cuando yo comienzo a ir a las guerras, que por lo demás fue una cosa auténticamente circunstancial. Yo, Chucho, nunca me imaginé ni se me pesaba por la antesala de la imaginación ser corresponsal de guerra. Yo quería ser periodista, pero no, porque además me daba mucho miedo, ¿eh? Y me sigue dando, cada vez que pienso en las cosas que he hecho, me sigue dando auténtico terror y nunca he sabido realmente cómo tuve tanta valentía para hacerlo. Pero, pero en esa circunstancia de vida, de lo que son las guerras, ahí entendí mucho más todavía algo que yo ya sabía por mi padre, por Joaquín Peláez, pero yo aprendí el valor de la filantropía, el amor al hombre, la antroposofía, Uh-huh. el amor al humanismo, ahora que estamos viviendo el COVID-19, que es lo que deberíamos volver a tener para acabar con ese mundo superfluo. Bueno, a mí me impregnó mucho. Yo si me puedo definir como algo, creo que soy una persona humanista, así se lo enseñé a mis hijos, así me lo enseñó mi padre a mí, y es el mundo de la corresponsabilidad de la guerra la que me hace entender todavía o intentar entender mejor al hombre. ¿Cómo fue aquel primer acercamiento, aquella primera experiencia con la guerra? ¿Cómo fue que te lo propusieron y cómo fue que lo aceptaste en aquel momento? Chucho, yo es que cuando era joven era muy inconsciente. Yo estaba de vacaciones en México, te hablo de agosto del año 90,
y había habido la invasión de Irak a Kuwait. Y entonces yo estaba en México de vacaciones y ese día estaba yo en Televisa. Y entonces Jacobo Zabludovsky, que yo siempre quería mucho y él me quería mucho a mí, especialmente a mi padre, él preguntó que si alguien quería ir. Y yo en ese momento, claro, tenía 25, 24, 25 años, 26, no me acuerdo. Y claro, yo pensé, bueno, yo no tengo hipotecas, yo no estoy casado, yo no tengo obligaciones con mi mujer, con mis hijos, pues no tengo. Y dije, bueno, pues yo, ¿y por qué yo no? Y entonces dije yo, y entonces Jacobo me mandó. Y que luego pensé, digo, ¿por qué habré levantado la mano? Porque cuando me dijo que va a estupela, se me cayó el mundo de encima por el miedo que me dio. Sin embargo, vi viendo que efectivamente, a pesar de que uno lo pasa muy mal, son muchas más las ganas de querer estar ahí, de querer contar las cosas, que el miedo que puedes pasar. Porque al final es verdad que lo que nos pasa, Chucho, a los que hemos podido ir a las guerras, y yo afortunadamente he podido ir hasta 20, que se dice muy rápido, Sí. pero hay que pasarlas, hay que No, vivirlas. bueno. Hombre, te categoriza como un ser privilegiado, no porque haya sido muy valiente, no, eso no, pero te categoriza como una persona que ha podido plasmar, escribir, contar, verbalizar cosas que están en los libros de historia. Gracias a Dios, Sí. a mí no me hace falta que me cuenten la historia de la antigua Yugoslavia, porque la viví. A mí no me hace falta que me cuenten la historia de Hutus y Tutsis en Ruanda, porque también la viví. Y Somalia y Palestina y tantas cosas que hoy están en los libros de texto y que, gracias al trabajo de muchos compañeros míos, no mío, también de todos, fuimos los hacedores de poder escribir una historia. Y eso te categoriza como persona, como ser humano. Y además de todo eso, afortunadamente, me pagaban. Entonces, oye, pues yo más no podía pedir. ¡Qué lujo! Oye, hablabas recién de Jacobo Zabludovsky, que es un referente del periodismo en México y de habla hispana. ¿Cuál dirías tú que fue el fundamental aprendizaje que obtuviste de Jacobo? No podría decirte algo en concreto. Mira, he tenido muchos maestros en mi vida profesional, pero tengo dos que son los dos grandes puntales. Por una parte es Joaquín Peláez, que fue su corresponsal durante muchos años, en 24 horas, y por otra parte Jacobo Zabludovsky. Yo creo que es verdad que las oportunidades hay que buscarlas, se dan, y uno tiene que ser lo mejor posible en lo que uno hace. Todo eso afortunadamente lo tuve. No es que yo fuera el mejor, ni mucho menos, pero bueno, fui tal vez una persona que quería comerse el mundo, como con unos jóvenes muy impetuoso. Pero si yo no hubiera tenido esos dos maestros en la figura de mi padre y de Jacobo, pues yo a lo mejor hoy no estaría aquí. Y en la vida hay que ser agradecido y hay que saber contarlo y contárselo a la gente. Yo sí soy una persona muy agradecida y si hoy soy alguien en el mundo del periodismo es por mi padre y por Jacobo. Por supuesto por todo mi esfuerzo, porque eso no me lo puede quitar nadie, ni las tantas noches sin dormir y las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Es un convenio de cosas, ¿no? Y los dos, Jacobo y mi padre, fueron fundamentales. Chucho. ¿Volverías a la guerra? Mira, pues mira, yo he estado en 20 guerras, que son muchas, ¿no? Y como Bastante. dicen los Una es mexicanos, mucha. hay una frase que es muy, digamos, pasar. Hay una frase que es muy gráfica, que dicen, no es los mismos los tres mosqueteros que 20 años más tarde. Perdón, es que Ya salió el está... sol. Es que aparece la familia por aquí. Pobre mujer que se ha caído y está... Bueno, en fin, ¿Qué clima tan raro tienen en España que luego sale el sol y luego se mete? Así claro, a las 10 de la noche. ha parecido. Y no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años más tarde. Y es verdad, yo me encuentro a mis 56 años, de verdad, me encuentro muy bien, francamente bien, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico, y por supuesto que podría hacer, ¿no? Pero hay un componente, Jesús, de un prurito de experiencia que te dice hasta dónde puedes ir. Yo recuerdo en la antigua Yugoslavia, en Sarajevo, en el año 92, cuando yo tenía 28 29 años, yo dormí en costales en la primera línea, en costales de arena. Hoy no lo haría, pero por supuesto, ni de broma, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy lo ves con una perspectiva de la relatividad que te da la edad, de los hijos que son mayores, de tu mujer. Y hombre, de las 20 guerras, 14 o 15 las cubrí siendo soltero. Las últimas, pues hombre, lo hice, pero ya intentando, en la medida de mis posibilidades, pues hacer algún trabajo que fuera
lo mejor posible, pero intentando cuidarme mucho más que antes. Por lo tanto, Ya tenías iría a una mucho más guerra, que perder, ¿no? claro, o sea, iría a una guerra, pues no lo sé, no lo sé. Ujú. Acuérdate que al final el gusanillo, lo que tú eres periodista, el Sí. gusanillo de los periodistas está siempre, ¿no? Pero bueno, no sé, no es algo que yo esté pensando en hoy mañana, como era hace 30 años, ¿no? Oye, te ha tocado, pues sí, efectivamente, vivir muchas guerras, contar todas esas historias, pero recientemente te ha tocado también contar la historia de una guerra que no tiene precedentes, ¿no? Que es esta de la humanidad contra el COVID, que además se libra en propio territorio. Bueno, la estamos librando todos en nuestro propio territorio. Que te ha dejado esta experiencia también en lo profesional de esta cobertura reciente de la guerra. Te decía, vuelves a la guerra, bueno, estamos en una especie de guerra. Claro, la, yo creo que es una guerra igual, pero es una guerra distinta. Porque en las guerras que yo viví convencionales eran eso, convencionales, y por lo tanto sabías, en teoría, claro, que había un enemigo que estaba a 2 kilómetros, que había un francotirador, un sniper, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí el invisible para el enemigo es en primer lugar sumamente invisible, pero además tan pequeño que sin embargo se convierte en letal. Y eso lo hace todavía más peligroso. El hecho de que la humanidad y media, el planeta, esté confinado, es que esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Es la primera vez que ocurre. Aquí sí hay un parteaguas en la historia de la historia, en los libros de texto. Es la primera vez que todo el planeta se tiene que confinar. En el siglo XIV, en el siglo XV, Chucho, había pandemias en ese mundo global de aquel entonces, en España, en Francia, la peste de 1348, que narró de Camerón en la Divina Comedia, bueno, ahora se me pasó, que narró de Camerón. Eso fue una peste muy focalizada, pero que en aquel entonces era una peste global. Sí. Hoy la peste sí es, hoy el coronavirus sí es auténticamente global. Y eso es lo que diferencia esta pandemia del resto de las pandemias diacrónicamente en la historia. Yo creo que hay muchas similitudes con la guerra porque el terror sigue siendo el mismo. Antes tenías miedo de que pudieran pegarte un tiro y hoy tienes miedo de que pueda que entre el virus. Sin embargo, las cosas que se evidencian, que se viven, son muy distintas. Yo he vivido cosas completamente nuevas para mí, neófitas para mí, pero completamente. Nunca me imaginé estar confinado en mi casa durante 2 meses. El de Camerón de Boccaccio, estaba yo pensando. Sí. Perdón. De todas estas historias que se cuentan dentro de esta gran historia global, ¿cuál es la que más te ha marcado? Porque, o sea, podemos ver las dos caras, los dos extremos del ser humano, ¿no? Desde los solidarios que podemos llegar a ser, desde personas que animan a los demás, hasta otras personas que atacan, por ejemplo, a personal médico, ¿no? Conocemos los extremos, pues, de la naturaleza humana, ¿no? ¿Con cuál de estas historias te quedas? ¿Cuál te ha marcado de las que has conocido en esta cobertura? Bueno, hay muchas historias de cada persona que ha trabajado los sanitarios, cada persona es una historia, cada persona que ha padecido el coronavirus es una historia y cada persona que ha fallecido es un trauma y es una historia y es un drama, porque cada persona es única y es genuina y es irrepetible. Pero yo me quedaría más que con qué me quedo de historias, me quedo con alguna lección. Uh-huh. Porque aquí tenemos que extraer muchas lecciones, Chucho. O sea, no podemos salir del coronavirus como si no hubiera pasado nada. No, ha pasado una cosa y han pasado muchas cosas y todas ellas muy serias. Yo me quedo con la lección que lo aprendí en casa por mis hijos, fundamentalmente, y por mi mujer, de la ecología. Yo siempre le he dado una importancia, bueno, la importancia que hay que darle, o la importancia que pensaba que había que darle. Y no, sin embargo, nuestra madre tierra tiene una importancia que es vital, porque es nuestra casa común. Claro. Yo recuerdo en el mes de marzo, a finales de marzo, Chucho, cómo tecleabas en internet las aguas de Venecia. Y eran unas aguas límpidas y cristalinas y que daba gusto, parecía el Caribe mexicano, ¿no? Uh-huh. Cuando días antes, 2 semanas antes, estaba lleno de detritos, sórdido, con mucha
putrefacción porque nosotros los seres humanos ya nos encargábamos en los barcos, etcétera, etcétera, de terminar con ella. Días más tarde yo me fui a hacer un reportaje en Madrid. Madrid está diseccionado por un río, el Manzanares, que es un río pues muy sucio, muy sórdido, y yo fui. Y mi sorpresa fue que estaba no solamente limpio, sino que había grullas, patos, cigüeñas, todo tipo de aves. Como diciendo, estos humanos están tranquilos, no sabemos qué les pasa y vamos a utilizar también nuestra casa. Bueno, en el año 1972, Chucho, se produjo la primera cumbre del planeta. 20 años más tarde fue en Río de Janeiro, luego en Sudáfrica, etcétera, etcétera, hasta que en el mes de diciembre, en Madrid, fue la última cumbre del clima. Cada vez que se reúnen los hombres más sesudos, nuestros conspicuos mandatarios del mundo, todos se reúnen, pues sí, tenemos que acabar con esto y no podemos permitir que sea 1,5 grados, y a la hora de la hora nunca se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque los países tienen que hacer una apuesta presupuestariamente, hablando de una serie de monumentos que en lugar de ir para otras cosas tienen que ir para acabar con la ecología. ¿Qué ocurre? Que veis, como Estados Unidos... No es prioridad, ¿no? De los gobiernos. Claro, no solamente no es prioridad, sino que, bueno, en cuanto dicen es que tienes que hacer un desembolso de tantos miles de millones de dólares, entonces dicen, pues ya no es prioridad, como dices tú. Bueno, y yo me pregunto, después de tanto bochorno, de tantos políticos que no han hecho nada, como no suelen hacer nada, es que tenía que llegar un virus invisible y pequeño para confinarnos a todos y que la Tierra finalmente pudiera tomar un respiro. ¿Y cuánto va a durar esto? ¿Es que no vamos a aprender la lección de verdad de que no podemos hacer que la Tierra suba 1,5 grados? Cada uno tendremos que aprender nuestra lección y tenemos que hacer lo que podamos para que eso no ocurra. Bueno, esa es la primera gran lección. El COVID-19 da muchas lecciones, pero esa es la primera, porque mis hijos y los tuyos, Chucho, vivirán en un mundo y nuestros nietos y nuestras descendencias tendrán que vivir en un mundo que sea óptimo para ellos. Bueno, yo espero que esta sea la primera gran lección. Espero que así sea, no las tengo todas conmigo, Jesús. Alberto, a la distancia, ¿cómo has visto el manejo que en México se ha hecho de la crisis por parte del gobierno y por parte de la sociedad, sobre todo con esta perspectiva que te da que ustedes ya tienen experiencia que nosotros apenas estamos viviendo? Vamos con unas semanas de retraso respecto a lo que ustedes han vivido. Mira, yo de verdad que creo que conozco bastante bien México, la sociedad mexicana, la política mexicana, pero por un tema de decoro no suelo hablar de temas de México. Porque estoy aquí en Madrid, porque soy español, al final, a pesar de mi amor inconmensurable por México. Lo que sí puedo decirte es que una parte muy importante y no menor de la sociedad mexicana ha entendido la importancia de la elección del coronavirus y desde el principio se confinaron, pero no todo el mundo. Y yo creo que hubo las autoridades en la idea de que, bueno, esto es optativo, pero no es restrictivo, bueno, quédense en casa, pero esto aquí no se obliga a nadie. Esto se empezó en el mes de marzo, a finales de marzo en México. Y en México mucha gente ya no salía a finales del mes de marzo, lo que hizo que empresas y restaurantes, etcétera, cerraran y que la economía se contrayera. Sin embargo, por mucho que se ha contraído la economía, se termina sin reactivarse la economía y llevamos ya 2 meses y medio en México. Y como dicen aquí en España, lo que te rondaré morena, porque claro, morena me refiero a una frase hecha, no a la morena de aquí. Y lo que te rondaré, porque claro, si estamos en esa nueva normalidad y hay 1000 y pico casos de personas que han fallecido, queda todavía mucho para que la gente pueda salir. Entonces, va a ser el propio mexicano, la propia sociedad civil, la que todavía no va a querer salir por miedo a que le puedan contagiar. Y entonces vamos a tener 1 mes más en México que en España ya no tenemos y la economía se va a contraer. Creo que fue algo errático por parte de las autoridades el haber hecho el confinamiento, digamos, optativa, ¿no? Deberían, desde mi punto de vista, pero igual me equivoco, ¿eh? A ver, nos has platicado acerca de las historias que te ha tocado narrar, pero seguramente has tenido que echar mano de otras herramientas, de otras cualidades, de otras facultades tuyas a la hora de escribir, porque entre lo que has escrito, has hecho novela, ¿no? Háblanos acerca de este otro acercamiento y esta otra manera, pues, de contar una historia, pero que no es la que ves en el exterior, sino la que sale de acá.
Sí, bueno, de acá y de acá. También, Todo de claro. acá. Mira, yo te decía al principio que mi padre nos enseñó, bueno, esa idea, bueno, de vivir un ambiente libre en casa, con muchas lecturas, etcétera. Y mi padre la verdad es que tenía una pluma muy remarcable. Y a mí me gustaba mucho lo que escribía mi padre. Él escribió muchísimas cosas, cuentos y libros y guiones. Y yo siempre, primero siempre he querido emular a mi padre. Segundo, la verdad es que a mí me gusta mucho escribir. Y es donde más cómodo me he sentido siempre en todos los géneros periodísticos, ¿no? Pero fíjate que no es lo mismo escribir un artículo que un reportaje, que un cuento, que una novela. Cuando hablas de novela, claro, estamos hablando de palabras mayores. Sí. Porque una novela, para empezar, tiene que tener una historia y con un principio y un final. Y el final tiene que tener un sentido. Y todos los personajes que aparecen en la novela tienen que tener una etiología, tienen que tener un porqué, para que al final diga, pues ya sé por qué pasó esto, ¿no? El olvido Entonces, de la la memoria, verdad es que es ¿verdad? francamente... ¿El olvido de la memoria? Sí, el olvido de la memoria. Sí, ese es. Es francamente difícil, ¿no? Ahora, la verdad es que yo lo gocé mucho, estuve mucho tiempo escribiendo, estuve más de 2 años, casi 3 años, pero lo gocé mucho porque sí saboreé, a pesar de que me costó mucho esfuerzo, sí saboreé cada personaje, porque además hay una parte también no menor de la trama que discurre en México, en la ciudad de Biarritz, en España, en Biarritz, en Francia, y al final me sentí muy orgulloso de haber terminado la novela, ¿no? Aunque no es fácil, la verdad. Alberto, muchas gracias por haber aceptado esta comunicación. Te mando un abrazo a la distancia. Es, pues, francamente un honor, ¿no? Estar en contacto con pues es una verdadera leyenda, Alberto Peláez. O sea, no sé si no sé si se asuma como tal, no sé si lo acepte o no, pero lo eres, Alberto. Y en esa medida te agradecemos esta comunicación. No, te lo agradezco yo de corazón. Gracias por todos esos piropos inmerecidos. Te lo No, agradezco mucho hombre, y un gran abrazo a toda la gente de Nayarit. Es un gran estado, la verdad. gracias, Alberto. ¿Te gustó la entrevista? Si es así, dale like, comenta y suscríbete. Aquí te espero la próxima.